Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy hemos vivido en España una circunstancia completamente, no diré que excepcional, no diré que inédita, porque otras veces ha pasado, pero en todo caso francamente desaconsejable. Hemos visto cómo un poder saliente, democrático ciertamente, movilizaba a su gente en la calle para acosar, hostigar, hostilizar a un poder legítimo, democrático, entrante. Y lo ha hecho además con un discurso, con una retórica, con una doctrina completamente, ¿cómo decir?, fuera de lugar, porque lo que ha hecho ha sido utilizar una construcción ideológica generalmente falsa, y luego veremos por qué, para demonizar a un poder que, insisto, ha sido elegido por las urnas. Esto es lo que ha pasado hoy en Andalucía, en otros lugares de España también, con la toma de posesión del nuevo Ejecutivo andaluz. Vamos a hablar de esto largo y tendido, porque hemos tenido cámaras en la calle, ha estado Kake Minuesa hablando con los grupos feministas que se manifestaban. Vamos a hacer un largo repaso por todo lo que ha ocurrido hoy en Andalucía y en el resto de España, y veremos sus implicaciones políticas, no solo en lo que concierne a la cuestión andaluza, sino sobre todo en lo que afecta al conjunto de la convivencia democrática en España. Es muy peligroso, porque cuando las democracias pierden las formas, y empezando por el fair play, lo más fácil es que se conviertan en otra cosa que ya no son democracias. Es lo que ha pasado en países como Venezuela o como ese del que nadie más habla ya, Nicaragua, donde las cifras de muertos, de heridos, de desaparecidos, de abril a esta parte, se cuentan ya por millares, por varios millares, y sin embargo nadie dice nada. Con ese tema, con Nicaragua, vamos a comenzar. Y enseguida, con los contertulios del gato, toda la actualidad nacional. Muy buenas noches. Nos preguntaba el otro día, no un espectador, muchos, ¿por qué nadie habla de lo de Nicaragua? ¿Por qué de repente parece que a todo el mundo le importa un bledo? Bueno, pues probablemente porque es verdad, que a todo el mundo le importa un bledo, a todo el mundo menos a los miles, porque ya son miles de muertos, heridos y desaparecidos que se cuentan en ese país, en la dictadura del matrimonio Ortega, porque esta es la otra, el presidente es el señor Ortega, la vicepresidenta es su mujer, y el uno y la otra han montado una estructura de poder inspirada claramente en el, llamémosle, madurismo más que en el chavismo, ¿verdad?, que está dejando el país completamente arrasado. Vamos a hablar de Nicaragua y del caso venezolano también, de esta especie de involución masiva de las democracias por vía de la izquierda en Hispanoamérica, y lo vamos a hacer con un periodista que conoce muy bien la situación, no solo por su trayectoria como profesional en la información internacional, en la información económica, sino además porque nació en Venezuela y conoce mejor que nadie lo que está ocurriendo en los países hispanoamericanos con este tipo de regímenes. Se trata de Carlos Salas, que nos acompaña ya esta noche. Bienvenido al Gato al Agua. Gracias. Un auténtico placer, y además el placer será también para los espectadores, que creo que van a poder entender algo que nadie más les está contando. Quizá la primera pregunta es esa: ¿por qué nadie habla de lo que está pasando en Nicaragua? Sí, es verdad, se habla muy poco, y lo último que supimos era que la cifra de muertos que se había calculado en 300 es de 500, o pueden ser muchos más, y como has dicho, si unes los que están heridos o la gente que está sufriendo todo tipo de, incluso torturas, pues pueden ser miles. Yo creo que en Nicaragua, a mí me sorprende que los medios de comunicación hablen tan poco. Los partidos políticos sí han hablado, el PP, Ciudadanos, incluso el PSOE, han condenado lo que ha pasado en Nicaragua. excepto un partido que es Podemos. Estaba mirando justo la web de Podemos antes de venir, y aunque tienen un comunicado, pero es un comunicado en el que no se menciona a Daniel Ortega, no se menciona absolutamente nada de los muertos, sino es de estos comunicados en que cuando los leemos los periodistas sabemos que no quiere decir absolutamente nada, ¿no? Y que lo han sacado para no decir nada. Exactamente. Y luego a mí me sorprende que con todo... Es verdad que no estamos en el momento peor, que fue justo el año pasado, en el que vimos cómo se levantaba la gente de la calle. Tampoco yo creo que se ha sabido explicar bien. Todo comienza porque lo que hace el gobierno es subir las cotizaciones a la seguridad social y recortar las pensiones. Si te parece, esto lo vamos a entrar en el detalle después, para ofrecer un panorama sumario
de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo en Nicaragua, nuestra compañera Patricia Tenorio nos ha preparado un breve resumen de información en un magnífico vídeo. Después de esto, creo que usted entenderá mejor de lo que estamos hablando y va a servirnos para poner en contexto lo que Carlos Salas nos va a decir. Vamos a verlo. 500 muertos y casi 4.600 heridos provocados por la crisis sociopolítica de Nicaragua, todo en el marco de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Ortega, próximo a cumplir 12 años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad alguna en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales y denuncia encima ser víctima de intento de golpe de Estado. Disparando balas, habiendo niños, disparando gases lacrimógenos. Este es el crimen que están cometiendo este gobierno criminal represivo. 1.336 ciudadanos nicaragüenses han sido secuestrados por grupos paramilitares. Se encuentran desaparecidos o encarcelados sin motivo aparente y de forma injusta. No hay nadie en las calles protestando, están disparando a las casas. ¿Qué les pasa, señores? ¿Qué les pasa? 50 viviendas han sido destruidas por grupos paramilitares en el marco de la crisis y otras 10 casas han sido asediadas y saqueadas por policías y grupos armados no autorizados. El presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, para encararse a los que ellos llaman golpistas, han decidido cerrar ONGs y medios de comunicación, han expulsado 2 organizaciones internacionales de derechos humanos, prohibido protestas y avanzado con los centenares de juicios secretos contra estudiantes y campesinos. Pero ¿cómo es posible que esto ocurra a día de hoy? Y lo más importante, que a nadie le importe. Que a nadie efectivamente le importe. El número de, bueno, entre presos y desaparecidos hay más de 1.500 personas, según la última cifra ofrecida por un observatorio de derechos humanos. Estabas empezando a explicar la génesis del problema. Era el gobierno subió las cotizaciones a la seguridad social y a la vez recortó los derechos de la seguridad social e impuso nuevos impuestos. Entonces todo empezó con una rebelión popular en contra de eso que se fue incrementando y el gobierno lo que hizo fue movilizar a lo que en Cuba o en Venezuela son esta guardia revolucionaria. En Venezuela son los círculos bolivarianos, que son paramilitares armados por el gobierno, y hace lo mismo que en Cuba y que en Venezuela, y arma esta especie de comité revolucionario y empiezan a disparar y a matar. No sé si te acordarás la imagen de un periodista que tenía un móvil y estaba describiendo qué es lo que estaba pasando y de repente cae. Sí. Y se vio desde el punto de vista de alguien que estaba detrás de él, que lo filmaba, y desde su móvil que se recuperó y se pudo ver la imagen. Es decir, además están haciendo una represión muy fuerte contra los medios. Hace poco allanaron el canal 100% Noticias, y ahí si pones en Google Nicaragua periodistas, verás la cantidad de periodistas que están denunciando la persecución. Además están copiando el modelo venezolano, se está quedando sin papel, se están quedando sin tinta. ¿Por qué? Porque los medios representan un bastión en contra del abuso del poder de la pareja Ortega en el gobierno. Tienen una gran dependencia del petróleo venezolano. Como sabes, llegaron a un acuerdo en tiempos de Hugo Chávez, en el cual Venezuela les facilitaba un montón de barriles de petróleo, porque Nicaragua pues, no tiene, sino vive de la agricultura y de la exportación de metales y de metales preciosos y minerales, pero no tiene no tiene combustible. Es un país que en ese sentido necesita el apoyo de Venezuela. Vamos a hacer una brevísima historia. Recordemos lo que es Nicaragua. Usted se acordará, si tiene canas, de aquella famosa revolución sandinista contra el gobierno tiránico del dictador Somoza, que era un gobierno, digamos, de grandes oligarcas al servicio de los Estados Unidos. Aquella revolución empezó con aires de socialismo cristiano, la teología de la liberación. El señor Ernesto Cardenal tuvo muchísimo que ver con todo aquello. Rápidamente el régimen evolucionó hacia el comunismo abierto, castrista. Parte de los viejos guerrilleros como Den Pastora terminaron en la oposición montando la contra, una contraguerrilla. Ese régimen terminó cayendo, fue sustituido por una democracia con la señora Violeta Chamorro como presidenta. Parecía que el país, en fin, era capaz de establecer una democracia relativamente consolidada, y de repente todo aquello se deshace y vuelve Ortega al poder. Exacto. En principio, de una forma democrática, lo que instala es un gobierno también democrático que poco a poco va convirtiendo en un nuevo régimen
cada vez más totalitario, más totalitario que autoritario, para ser precisos. Buena parte de cuyo poder descansa en el subsidio directo a una parte de la población, se calcula en torno a un 26%, nada menos, que no es, como decir, integrada en el esfuerzo de producción nacional, sino directamente subsidiada con un Kalashnikov, subsidiada con un fusil para que actúe como esa guardia, como los círculos bolivarianos, etc. Y a partir de ese momento construir un país sin terror sencillamente es imposible. Quizá la gran pregunta es por qué la democracia nicaragüense no fue posible. Yo creo que primero porque no fueron capaces de resolver los principales problemas económicos. Cuando llega Violeta Chamorro en el año 1990, que como tú bien has dicho, ella forma parte de estos frentes sandinistas que toman el poder en el 79, ella al final se separa de Daniel Ortega, ella crea un partido y al final llega por las elecciones de 1990 al poder, pero no logra solucionar los problemas económicos, el país se endeuda muchísimo, además sube los impuestos, es decir, desde entonces Nicaragua ha tenido un serio problema económico que no han resuelto ningún partido, no lo ha resuelto ni Violeta Chamorro con su partido, ni Daniel Ortega cuando gana las elecciones en el año 2000. Entonces, es un país que tiene una pobreza extrema, el 30% de la población sufre pobreza extrema, pero como tú has dicho muy bien, a medida que han pasado los años, este régimen aparentemente democrático, porque sí, es verdad que han hecho elecciones, pero lo que han ido es controlando los medios de comunicación y haciendo lo mismo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Y además hay una cosa sorprendente, que la primera dama en el caso de Nicaragua tiene un poder enorme porque ella incluso organiza y está detrás de muchas de las reacciones de los paramilitares contra las protestas. La mujer, es que es un poco como la mujer de Mao Zedong, es impresionante el papel que cumple. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Entonces, es un país que es de las economías latinoamericanas de los que ocupa el último lugar. Tiene un Producto Interior Bruto que es de, creo que 15.000 millones de dólares, que es equivalente, no sé, a una provincia española. Y aunque crece poco a poco, ha tenido altos y bajos, pero no es un país que haya resuelto los grandes problemas que suelen tener los países latinoamericanos, que es diferencias sociales muy grandes, extrema pobreza sufrido por una parte de la población, y luego un gobierno que es verdad que cuando llegan los sandinistas al poder en el 79, bajaron mucho el índice de analfabetos en el país, pero a cambio de eso lo que hacen es que hacen penetrar sus células de control, el espionaje urbano en tu ciudad, en tu pueblo, en tu barrio, y convierten a la mitad de la población en espía de la otra mitad de la población, ¿no? Cubano, y aparte de que hay una buena parte de la alfabetización, pero hay otra parte que es el control ideológico de las masas con un discurso revolucionario, etcétera. Entonces han seguido, y luego por supuesto ahí se libra una batalla como se ha librado en tiempos de Reagan. Acuérdate que él apoyó a la contra de Den Pastora, y luego pues Cuba ha intentado, sobre todo ha formado, de hecho Den Pastora y Daniel Ortega después de su intento y cuando tomaron el Parlamento y luego se tuvieron que ir, ellos se refugiaron en Cuba. Y luego ahora Rusia, no sé si sabrás que las últimas noticias es que el Partido Comunista Ruso le ha condecorado a Daniel Ortega con una especie de medalla a la paz y a los derechos humanos. Y es una cosa de hace 2 o 3 días. El Partido Comunista Ruso siempre fiel a sus tradiciones, sí señor. Totalmente. Nos queda un minuto de charla. Te voy a hacer la pregunta más complicada de todas, seguramente. Hemos visto ya que a nadie le importa un bledo. Parece que efectivamente a nadie le va a importar nunca un bledo. ¿Por qué? Yo creo, hay 2 razones. La primera, y es verdad, hay que admitirlo, era que en el caso de Venezuela estaba relacionado un partido político y unos personajes muy importantes en la vida política española. Entonces la gente dirá, era para acusarles a ellos. No, es que era muy grave. Yeah. Eran 2 personas que formaban parte de la política española en los últimos 5 años, que habían tenido un papel muy importante en la formación de esta Venezuela que ha destrozado la vida de los venezolanos. Entonces, por eso es que se habla menos, porque ellos si te aseguro que si Irene Montero o Pablo Iglesias o Monedero hubieran hecho algo ahí también, y la gente habría dicho, entonces es por eso. Es que es muy grave. Sí. Es que es muy grave que hayan hecho eso. Es como si, no sé, alguien del Partido Popular o de Ciudadanos estuviera haciendo lo mismo en Rusia y hubiera ayudado a formar las juventudes rusas. Oiga, no, usted tiene que hacer cosas en España, no allí. Entonces yo creo que esa es una de las principales razones. Y la otra, bueno, pues que la política muchas veces se dicta, los periodistas tenemos esa falta de sensibilidad. Falta de sensibilidad que aquí hoy en El Gato al Agua hemos tratado de compensar de alguna manera.
porque además de Cataluña, esto también existe. Carlos Salas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y hasta una próxima intervención, que esperamos sea pronta. Enseguida aquí, todos los contertulios del Gato al Agua para hablar de lo que ha pasado hoy en Andalucía y en el resto de España. No se lo pierda. Volvemos, pero ya.